Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga y les guarde. Espero que hayan tenido o estén teniendo una semana maravillosa, llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esta tarde nos reunimos para poder hablar sobre la tormenta o las tormentas que muchas veces enfrentamos, que muchas veces nos hemos visto en medio de ellas. ¿Sabe? A veces hay personas o habemos personas que nos acostumbramos a vivir en medio de las tormentas y se nos va haciendo como cierta costumbre estar ahí. Pero este día yo quisiera enfocarme un poco en salir de la tormenta, cómo salir de la tormenta y la actitud que yo debo de tener después de una tormenta, según nos enseña y nos ministra la palabra de Dios, que es donde está la sabiduría, ¿verdad? Bueno, yo quiero empezar entonces esta tarde con el libro de Jonás. En el capítulo 1 es una tormenta que nosotros conocemos bastante y que vamos a ir, la voy a leer, pero vamos a ir desglosando cada punto según vayamos avanzando. ¿Qué le parece, verdad? Todo esto en el nombre de Jesús y pidiendo su guía y pidiendo su revelación para que esta sea una enseñanza que edifique tu vida, que edifique mi vida y que nos aliente a seguir y nos impulse a ser cada vez mejores. Amén. Bueno, entonces dice así, les voy a leer Jonás 1, del 4 en adelante, que dice así. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, y para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y nosotros sabemos cómo empezó esto, ¿verdad? Dios se le presenta a Jonás y le dice que vaya a la ciudad de Nínive a declararles una palabra que el Señor les había dado para arrepentimiento, para poder salvar Nínive. Jonás no quiere hacerlo, y en lugar de ir hacia Nínive, él llega al puerto de Jope y ahí toma una nave para tomar una dirección completamente contraria a Nínive. Él se va a Tarsis, ¿verdad? Y entonces cuando él aborda esta barca, donde los marineros o los tripulantes de esta embarcación no eran fieles seguidores al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, sino que tenían otros dioses. Entonces él se mete a la barca, y ¿qué es lo que sucede? Viene una tormenta. Dice que el mismo Dios, ¿quién? El mismo Dios levantó el viento, levantó las olas para que viniera esta tormenta. Miren, el tema es las tormentas, pero hay una tormenta que nosotros mismos provocamos en nuestra persona, en nuestra familia, en el lugar donde nos desenvolvamos o en la tarea en la que estemos desarrollando. ¿Por qué se provocó esta tormenta? ¿Por qué Dios levantó la tormenta en contra de esta tripulación? Bueno, la levantó porque primeramente Jonás hizo oídos sordos a las indicaciones que Dios le había dado. No quiso obedecer, no quiso ir a Nínive e ignoró las indicaciones que Dios dio. Y además de esto, lo que hizo Jonás fue pretender esconderse de Dios y alejarse de Dios para no cumplir lo que Dios le había mandado. A veces nosotros hemos hecho eso, en cosas pequeñas o en cosas grandes. Hemos tratado de escondernos de Dios, de huir de la indicación que Dios tiene para nosotros. Y no quiere decir tanto como que lo que te está pasando o nos pasó en su momento
Dios lo provocó, pero donde yo me quiero enfatizar es que hay tormentas que nosotros mismos nos provocamos por nuestras decisiones, por aquello que no hacemos según la voluntad de Dios. Esto está enfocado, mis amados, no está enfocado a los hermanos de allá afuera, a las personas que todavía no conocen a Cristo, a las personas que tienen un pie adentro y el otro afuera. No, esto está enfocado a nosotros. A nosotros los que nos llamamos hijos de Dios, a nosotros los que nos llamamos servidores de Dios, a nosotros los que nos llamamos seguidores, adoradores de Dios, hacedores de su palabra, a nosotros, a los que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque el Señor no le dio una indicación a alguien que no lo conociera o a alguien desconocido para Dios, como en algún momento lo hizo con reyes de Babilonia, de Persia, de Egipto, ¿verdad? No, sino que Dios se dirigió a su siervo, se dirigió a Jonás, dándole una indicación para salvación de otro pueblo. A veces nosotros, repito, enfrentamos problemáticas que nosotros mismos provocamos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con la necedad de no querer avanzar, de no querer cambiar. A veces nuestro temperamento nos hace reaccionar de una manera totalmente contraria. A veces nuestro carácter indomable, nuestro carácter impaciente nos hace reaccionar de una manera contraria. O a veces somos tan pasivos, somos tan permisivos, somos tan depresivos que esas reacciones y esas actitudes basadas en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, hacen que se levanten tormentas alrededor de nosotros. Tormentas porque siguen los problemas en casa, siguen los enfrentamientos entre el padre y la madre, siguen las separaciones, las divisiones entre los hijos, porque muchas veces nosotros no queremos obedecer las indicaciones que ya Dios nos dio. Y probablemente alguno en este momento esté pensando, pues si yo ni oigo a Dios, pues si a mí ni me habla, ¿no? Muchos dicen que le hablan y a mí no me habla, pero eso no es un pretexto, porque tenemos la Biblia escrita. Tenemos la Biblia escrita donde el Señor nos da indicaciones para nuestro trabajo, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para la vida con los hijos, para el comportamiento, para el estudio, cómo levantar un proyecto, cómo iniciar un proyecto, ¿verdad? Dios nos habla de diferentes situaciones escritas en la palabra, por si acaso alguno de nosotros quisiera decir que como no lo oímos audiblemente, pues no sabemos qué nos diga, pero está escrita la palabra. Y aún hemos recibido enseñanzas de personas que han vivido experiencias fuertes y que nos han compartido su testimonio. Hemos vivido y escuchado a través del testimonio de aquellos que empiezan, de los jóvenes que empiezan, cómo han enfrentado una u otra situación y han podido percibir la presencia, la guía del Espíritu Santo de Dios. O hemos también escuchado a personas que han leído un pasaje bíblico y nos dicen, es que Dios me habló en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico, y yo entendí, se me reveló la palabra. O sea que no tenemos un pretexto para decir que no escuchamos a Dios o que no sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Aquí Jonás nos muestra dos características importantes que a veces nosotros ocultamente vamos haciendo en una tormenta. Lo primero es que dice la palabra que él se echó a dormir, ¿verdad? Nos dice en el versículo 6, nos dice que mientras estaba toda la tormenta, él se echó a dormir. Se acomodó en la barca para dormirse. Esta es una característica, mis amados, de la cual nosotros tenemos que estar apercibidos. A veces nos acostumbramos tanto a vivir en una tormenta, nos acostumbramos tanto a vivir peleando, nos acostumbramos tanto a vivir en lo poquito, nos acostumbramos tanto a vivir en la carencia, y no estoy diciendo
que esto sea malo, porque algunos entramos en esos periodos de carencia por trato de Dios, pero yo quiero que en esta hora nos enfoquemos a que a veces nos acostumbramos a vivir mal. Ese es el punto. Nos acostumbramos a vivir mal, nos acostumbramos a tener pues, lo que sea que llegue, ¿verdad? Lo que sea que podamos avanzar. O sea, perdón la palabra que voy a decir, pero nos acostumbramos a vivir de una manera mediocre. Perdón que diga esta palabra, no es mucho de mi agrado, pero el punto es que Dios quiere que nosotros salgamos de esa tormenta a la cual nos hemos acostumbrado, la cual se ha hecho parte de nosotros. Mire, hay personas o hay parejas o hay matrimonios que se acostumbran a estar bien 3 meses y a otros 3 estar mal. Hay hijos que se acostumbran a tener un diálogo bueno con sus padres una vez, pero 4 no. O sea, ese tipo de vida, esa rutina de vida que no es para nada agradable a Dios, pero y que tampoco es lo que quiere Dios. Son tormentas que se van haciendo tan familiares, que se van haciendo tan conocidas, que se van haciendo tan parte de nosotros, que nos acostumbramos a vivir en ellas. Y Dios no quiere eso. Esto estaba pasando con Jonás. Él dijo, yo me subo a la barca, me voy hacia otro lado, no hacia donde Dios dice. Y por total, aquí me acomodo y que acabe de llover cuando sea. Y que se acabe el movimiento de las olas cuando quiera. Yo aquí cómodo, yo aquí tranquilo. Porque lo que Jonás no quería era obedecer a Dios. Nosotros vivimos circunstancias no porque Dios quiera o porque estemos siendo todo el tiempo tratados por Dios, todo el tiempo, metidos a desierto, metido a tormenta, metido a prueba, metido al horno. No, sino porque nos hemos acostumbrado tanto, se nos ha hecho tan fácil no obedecer a Dios, se nos ha hecho tan común vivir como vivimos que nos acomodamos. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que te acomodes a la tormenta, no quiere que te acostumbres a estar ahí y a esperar que las cosas se compongan cuando tengan que componerse o que tú y yo podamos cambiar en algún momento lo que vivimos. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo podamos, amado, vivir diferente. Que tú y yo podamos salir de esa tormenta victoriosos, salir de esa tormenta transformados y no volver a lo mismo, que quizá hacia adelante enfrentemos otras tormentas, pero ya no la misma. No estás cansado de vivir, porque es una pregunta que yo me he hecho varias veces en diferentes circunstancias. ¿No estás cansada de enfrentar lo mismo cada vez? De que sean ciclos que se repitan y se repitan y se repitan. Y la verdad es que yo decía, no, yo quiero romper estos círculos, yo quiero romper estas situaciones repetitivas, estas tormentas en mi vida. Muchas veces, y obviamente para eso pues tengo que hacer lo que Dios me dice. Tener paciencia, esperar, confiar, pero hacer lo que Dios me dice. Otra de las cosas que suceden cuando vivimos en tormentas que se repiten constantemente es que el miedo se va infiltrando en nosotros hasta el grado tal que nos paraliza. Que nos paraliza, nubla nuestros sentidos, nubla nuestro poder de decisión, nubla nuestra visión y nos deja atados de manos para no poder movernos, para no poder hacer nada. Nos llenamos de desconfianza porque ha sido tan repetitivo lo que hemos vivido que lo primero que viene a la mente es decir, ay, otra vez, no, ya sé lo que va a pasar, seguramente
quizá no lo dijo Jonás, pero los marineros sí, porque constantemente se hacían a la mar, y yo no creo que haya sido la primer tormenta que enfrentaron, sino que han enfrentado muchas otras, y quizá ellos decían, ya empezó a tronar el cielo, ya se oscureció, ya viene la lluvia, el viento ya subió. No, ahorita lo que sigue es que nos van a dar vueltas la embarcación, es que se va a negar, es que tendremos que sacar el agua, es que tendremos que deshacernos de algunas cosas que pesan, o sea, porque ellos ya sabían lo que venía, porque ya habían enfrentado otras tormentas. Ellos pues no tuvieron, sí tuvieron miedo porque clamaron a sus dioses para que calmara la tormenta. Pero nosotros, los seres humanos, normalmente cuando tienen miedo, lo último que hacen es clamar a Dios. O no clamamos con la certeza, con la manera o de la forma en la que debemos clamar. Entonces, el miedo nos paraliza. Mira, aquí también dentro de Jonás, de este capítulo, Dios nos dice qué debemos de hacer en ese momento donde por tu desobediencia, por tu rebeldía, por tu falta de empeño, por no querer hacer lo que Dios dice, por pensar que lo que tú dices es mucho mejor que lo que Dios habla, porque eso fue lo que hizo Jonás. Él dijo que para él era mucho mejor irse a Tarsis que ir a Nínive y cumplir lo que Dios decía. A veces nosotros decimos, no, es mucho mejor hacer esto que lo que Dios me dice, es más fácil, es más sencillo, es más descansado, no implica tanto esfuerzo, y hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Pero Dios también nos muestra la salida aquí, porque dice que los mismos marineros le dijeron a Jonás, despiértate, no estés de flojo, levántate y clama a tu Dios. Quizás les dice, clamando a Él tú puedas despertar su misericordia y nos salve de esta tormenta. O sea que una de las cosas que debemos de hacer es despertarnos, es levantarnos en medio de la tormenta y clamar a Dios misericordia, misericordia. Señor, ten misericordia de mí en medio de esta tormenta. Normalmente cuando vivimos tormentas, no clamamos por misericordia, sino clamamos porque Dios resuelva, porque Dios venga y resuelva, porque Dios venga y pare lo que estamos viviendo. Clamamos que Dios cambie a la persona que está provocando la tormenta, o que me cambie a mí. Eso es correcto. Sin embargo, cuando yo pido misericordia al Señor, cuando yo clamo misericordia al Señor, le estoy diciendo, Señor, reconozco que yo provoqué esto. Reconozco que fui desobediente, reconozco que todo esto está pasando porque no hice las cosas como tú me dijiste. Clamo a tu misericordia para que me des oportunidad, para que me des fuerza para para enfrentar esto que yo provoqué, ¿no? Para tener la fuerza suficiente para levantarme y hacer lo que me toca para cambiar el giro de las cosas. Qué diferente es esto, ¿verdad? Y entonces sucede que Jonás reconoce que la causa de la tormenta es por cuestión suya. O sea, él sabe, y él les dice, ¿saben qué? Échenme al mar porque esta tormenta es por mí. O sea, ustedes nada que ver, ni se cansen en hablarle a sus dioses, que además ni oyen, ni ven, ni pueden hacer nada, ¿no? Bueno, no les dijo así, pero yo les hubiera dicho así. Más bien, aviéntenme a mí porque yo soy el que causó esta tormenta. Y cuando él dice eso, está diciendo, avienten mi carne, mi cuerpo, porque es lo que causó esa tormenta. Y es lo que nosotros debemos hacer, decirle, Señor, mi mal humor, mi desconfianza, mi incredulidad, mi miedo a quedarme sin dinero, mi flojera, mi pereza, es lo que provocó esta tormenta. Entonces, echa mi carne, Señor. Echa mi carne para que ésta pueda suavizarse y empiece a obedecerte y a transformarte. Una de las cosas que debemos reconocer es qué es lo que estamos cargando, porque en este relato dice más adelante que los marineros empezaron a echar la carga pesada.
empezaron a echar la carga pesada para que la barca no se hundiera, ¿verdad? El agua y la carga. Así nosotros, reconocer qué es, nos va a ayudar a salir de la tormenta. Reconocer qué hay en nosotros que provocó esta tormenta, porque vuelvo a repetir, no, Dios no quiere que nosotros estemos en tormenta. Dios no quiere eso. Él no está sentado en su trono diciendo, a ver, Espíritu Santo, como esta no me obedeció, ahora levántale todo en contra. No, Dios quiere que tú y yo podamos reconocer que somos responsables la mayoría de las veces de las tormentas que están alrededor de nosotros, que suceden en nuestra vida. Entonces, reconocer esa responsabilidad y empezar a cambiar lo que tenemos que cambiar dentro y fuera de nosotros, en el espíritu, en el alma, pero en nuestras actitudes, desde nuestra manera de hablar hasta nuestra manera de comportarnos, hasta nuestra manera de gesticular. A algunos les da mucha risa, pero hasta nuestros propios gestos tendrían que cambiar para no provocar tormentas a mi alrededor. Es clamar a Dios, como lo habíamos dicho, soltar las cargas que no nos pertenecen, y estas cargas se refieren, suelta el perdón que no has podido dar, suelta el pasado que no has querido soltar, suelta el querer tener el control de la vida de todos los que están a tu alrededor, suelta, ¿verdad? Suelta esas cargas que forman tormentas emocionales en tu interior, que forman tormentas en el pensamiento y que aún forman tormentas espirituales, porque si bien es cierto la desobediencia humana causa tormentas o pruebas o desiertos, también es cierto que al causarlas estamos abriendo una puerta al espíritu o espiritualmente para que todas esas huestes de maldad que están en las regiones celestes aprovechen la oportunidad para entonces no tan solo tener una tormenta física, sino empiece a venir una tormenta espiritual. Y eso es más complicado todavía. Entonces es importante soltar las cargas, recibir el trato que Dios te da en medio de la tormenta. O sea, una cosa es acomodarte en la tormenta y no hacer nada, y otra cosa es resistirte a lo que te está enseñando esa tormenta. Y nosotros lo vemos en el mismo Jonás, en el versículo 17, cuando él ya es lanzado de la barca, se calma la tormenta, pero entonces dice, Dios le tenía preparado al pez. Te lo voy a leer para que no pienses que yo me lo estoy inventando. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es decir, Dios vio la desobediencia de Jonás, la rebeldía de Jonás, y provoca la tormenta. Y dentro de la tormenta, Jonás reconoce el por qué fue la tormenta. O sea, no es porque Dios ya la traía contra él, sino porque Jonás provocó esta tormenta y lo reconoció. Recibió el pago que era ser echado de la barca. Pero ahora Dios le prepara el gran pez donde iba a pasar 3 días y 3 noches. ¿Qué es esto? ¿Qué hace referencia? Dice, en la tormenta Dios te va a dar la oportunidad de ser procesado, de ser tratado, de ser transformado, de ser limpiado. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir ese trato y a crecer, a aprender, a ser diferentes. Nosotros sabemos lo que sucede después, ¿verdad? Jonás sale del gran pez, Dios escucha su clamor, sale del gran pez y va a Nínive y hace lo que Dios le dice. Sin embargo, no aceptó el trato completo porque terminó por tener una actitud similar cuando la calabacera, ¿verdad? O la calabaza que se sembró, se volvió a enojar.
Entonces, Dios quiere que nosotros en medio de cada tormenta aceptemos el trato que Él nos da y cambiemos, nos dejemos transformar. Mira, seguramente después de ese trato, hablando en el enojo, pero puede ser cualquier área de tu vida, es posible que saliendo de esta tormenta y empezando a vivir en paz, una vez de haber clamado, de haber reconocido, de haber soltado las cargas, de haber aceptado el trato, es muy posible que en un periodo corto venga y se presente una situación que te provoque enojo otra vez. Pero ahí, en ese punto, es donde nosotros vamos a manifestar que aprendimos del trato que Dios nos dio en el gran pez. Y entonces cuando venga esta situación, esta circunstancia que me va a provocar otra vez enojo, como se lo provocó a Jonás cuando fue mandado a Nínive y con la calabacera, yo pueda decir, a ver, respiro y sé que si yo vuelvo a enojarme, a explotar, a no obedecer, a irme para otro lado, a reaccionar con mis vísceras, voy a entrar a otro proceso de tormenta. Pero entonces mejor aprendo, recuerdo el trato que Dios me dio. Y aquí es donde entra ese ir creciendo poco a poco para romper los ciclos, para poder decir, bueno, yo hice lo que me tocaba, pero de todas maneras vino la tormenta, pero entonces yo voy a poder vivir en paz en medio de la tormenta. O sea, voy a poder estar en paz porque lo que Dios me enseñó que hiciera cuando viniera una tormenta, lo estoy haciendo. No sé si me estoy explicando, porque Dios nos quiere llevar a crecimiento constantemente, no quiere que sigamos viviendo igual, amados. No quiere que sigamos enfrentando las cosas de una manera igual. Él quiere que tú sepas que puedes vivir muchas tormentas, pero que no las puedes o tienes la oportunidad de no vivirlas de la misma manera. Si en cada tormenta donde viene un trato para ti, tú y yo aprendemos y llevamos a cabo lo que enseñamos, no va a haber tormentas igual. Y aún cada tormenta va a ser menos, va a ir perdiendo fuerza como en lo natural lo vemos, ¿verdad? Cuando viene un tsunami, por ejemplo, y donde pega primero, pega fuerte, pero a las otras regiones donde va perdiendo fuerza. Así es esto de las tormentas en la vida cristiana. Si nosotros vamos aprendiendo, y discúlpame que suene repetitiva, pero es algo que tiene que estar en nosotros, bien impregnado. Pues si yo voy aprendiendo de cada proceso, cada vez va a ir perdiendo fuerza la tormenta. Cada vez va a ir perdiendo fuerza la tormenta y cada vez vamos a tener más puertas cerradas al espíritu que se levanta en contra de nosotros, que es el príncipe de esta tierra, las huestes de maldad que están en las regiones celestes. Cada vez tendrán menos puertas para entrar en mi vida y hacer tormentas. ¿Sí me explico? Por supuesto, quiero decirte que hay tormentas, así como lo hizo con Jonás, que Dios le preparó la tormenta. Hay tormentas que Dios prepara, hay momentos que Dios prepara. Y te quiero decir de Pedro cuando caminó por el mar, esa tormenta Dios la permitió para mostrarle a Pedro que su fe no estaba tan firme ni tan crecida como debiera, pero que tenía los principios de una fe que va a crecer porque pudo caminar en el mar, pudo tener 3 pasitos en el mar. O sea, esa tormenta Dios la permitió para que Pedro se diera cuenta que aún le faltaba afianzarse en la fe y que aún le faltaba tener bien fijos sus ojos en Jesús y no en todo lo que estaba alrededor. Hay muchas situaciones que Dios permite para que nosotros seamos tratados, moldeados, afirmados en la fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero hacer este énfasis? Porque no siempre es por nosotros.
por lo que hacemos nosotros. A veces Dios quiere mostrarte su poder y su autoridad, y algunos tiene que ser de esta manera, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, yo espero que sí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, Pablo vive una situación tremenda en cuanto a una tormenta. Y esta tormenta fue una tormenta, yo la miraba espiritual, aunque hubo manifestaciones físicas por supuesto, pero mientras yo leía, mientras yo estudiaba este capítulo para ver lo de las tormentas, yo recibía en mi corazón que este era un ejemplo de una tormenta espiritual. La de Jonás fue una tormenta provocada por nuestras acciones, ¿verdad? Digamos que fue una tormenta carnal, ¿no? O por nuestras carnalidades. Pero Pablo vivió una tormenta espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué espiritual? Y yo te exhorto a que lo leas, capítulo 27 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Pablo recibe de Dios la revelación de que tiene que ir a Roma, porque ahí va a ser enjuiciado. Vive todo un proceso de juicio, y por eso es que llega a esta embarcación, por eso es llevado, ¿verdad? Con casi eran 260 tripulantes, de los cuales quizá el 20% solo eran los soldados romanos, y los otros eran presos, ¿verdad? Y entre ellos Pablo. Pero entonces, ¿qué sucede? Pablo ya sabía que tenía que llegar a este lugar, que tenía que llegar a Roma, que tenía que llegar ahí para ser enjuiciado, para ser juzgado por algo que no había hecho, pero que lo habían tomado como pretexto para poder apresarlo. Esta tormenta, mis amados, en Pablo, él fue probado en su fe. Él fue probado en sus fuerzas, él fue probado en su creer, él fue probado en a ver si de veras, ¿no? Sientes que Dios está contigo y que Él guarda tu vida, ¿verdad? Porque en esta tormenta Él se levanta antes de salir del puerto en donde estaban. Él les dice, no embarquemos porque viene una tormenta. Pero los soldados no le hacen caso, el principal de la nave no le hace caso, ignoran sus indicaciones y se van y se embarcan. Entonces dice que ellos fueron golpeados por vientos huracanados, por vientos fuertes, por vientos implacables, al grado tal que la embarcación se desamarraron estas lanchitas, ¿cómo se llaman? De los salvavidas, y quedaron a la deriva, que durante unos días se oscureció todo, no sabían si era día, no sabían si era noche, y la embarcación giraba, no tenían dirección, no había manera, pero dice que una noche en un tiempo, Pablo tuvo un sueño donde Dios le dijo: no temas, porque tu vida está en mis manos y ninguno de ustedes va a perecer, sino que yo tengo tu vida en mis manos, ¿verdad? Yo aquí hice algunas anotaciones y quiero contárselas. Pablo vivió esta tormenta espiritual por la persecución y el falso testimonio que levantaron en contra suya. En medio de esta tormenta, él fue ignorado cuando daba indicaciones que venían de parte de Dios. Él fue ignorado. Esto lo podemos ver en el versículo 11 del capítulo 27 del libro de los Hechos. En este tiempo, Pablo fue probado en su fe y en su confianza en el Señor, pero también tuvo la oportunidad de hablarles a los que estaban alrededor de él en esta embarcación. Tuvo la oportunidad de hablarles de Dios y poder sembrar en ellos esta semillita de esperanza y de fe hacia el Dios verdadero. En el versículo 15 de este mismo capítulo 27 nos narra cómo esta tormenta provocó que la embarcación fuera a la deriva, es decir,
que se perdió la visión, se perdió la dirección, se perdió la ruta que tenían que seguir. Sin embargo, Pablo seguía firme en su fe. Él sabía que no iban a perecer, él sabía que no iban a perder por mucho tiempo el rumbo, sino que pronto iban a llegar a puerto seguro. La esperanza de los que estaban en medio de la embarcación se agotaba al ver tanta oscuridad, porque llovía de noche y llovía de día. Los truenos, los relámpagos eran así. Y entonces en el versículo 20 nos habla de esto. Ellos habían perdido la fe, la esperanza, hasta que Pablo se levanta y les dice: recuerden, hermanos, que yo les dije, o compañeros o amigos, les dijo que yo les dije que no abordáramos. Les dice: sin embargo, tengan calma, porque mi Dios está con nosotros y nos va a rescatar. Fíjense que eso sirvió para que ellos retomaran el ánimo, para que ellos tuvieran nueva fe. Y aun cuando estaban viendo todo lo que sucedía, en el versículo 23, Él les dice: Dios guarda mi vida, Dios tiene guardada mi vida. Y se las voy a leer porque está muy hermoso ese, dice, pero esta noche ha estado conmigo, está hablando Pablo, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo y esto, es necesario que demos en alguna isla. ¿Por qué, mis amados? Porque Pablo estaba seguro que Dios tenía el control de todas las circunstancias que estaban viviendo. Él sabía que no había desobedecido a Dios, que no iba al sentido contrario de Dios, sino al contrario. Él hizo todo lo que Dios le dijo para llegar a Roma y comparecer ante el César. Entonces él sabía que esa tormenta no iba a acabar con su vida ni con la de ninguno de los que estaba ahí. ¿Cómo llegó Pablo a tener esa postura? ¿Cómo llegó Pablo a tener confianza en medio de la más aguda de las tormentas? ¿Sabe cómo? Teniendo intimidad con Dios, creyendo lo que Dios le dijo, sin importar lo que viniera hacia adelante, sino aferrándose a la palabra que Dios le dijo. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, 23-27, que te quiero compartir, dice de esta manera. Capítulo 8, 23-27, dice de esto. Dice, y también habla de la tempestad, de lo que te había dicho hace un rato. Dice: entrando en la barca, él y sus discípulos, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temes, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dios calmó toda la tempestad en la vida de estos discípulos. Dios tiene el poder y la autoridad de calmar toda tormenta en tu vida. Él tiene toda la autoridad, pero tú y yo tenemos que tener la fe bien puesta, bien plantada, de que Él va con nosotros en cualquier tormenta que se presente. Si Él te dijo que tú vas a salir de la circunstancia que estás viviendo, en el área de tu vida que sea, tú y yo tenemos que tener la fe y la certeza de que Él está con nosotros y Él va a calmar toda tempestad.
En el libro de Marcos 4, 35, 41, que también hace énfasis a este pasaje bíblico de la tempestad y la tormenta, Dios hace callar al mar. Dice que se levantó en medio de la barca e hizo callar al mar. Dios puede callar todos los rumores que se levanten en contra de tu persona. Él puede callar todas esas voces que se levantan llenándote de dudas, llenándote de angustia, llenándote de miedo, llenándote hasta de desesperación. Dios tiene la autoridad, el poder, y además Él quiere hacerlo, de callar todas esas voces que se levantan. Pero entonces tú y yo tenemos que tener la confianza de que Él es el que nos defiende y tenerle temor a su nombre, fe y temor a su nombre, y clamarle a Él, porque su voz es más grande, más alta, más poderosa que cualquier otra voz que te puede estar amedrentando, llenando de temeridad humana. Dios quiere que tengas fe y que aumentes ese temor reverente, que le creas a Dios, que Él va contigo, no importando lo que está enfrente, que Él va contigo. Y en el capítulo o en el Evangelio de Lucas, que hace referencia a la misma tempestad, en el capítulo 8, versículos 22 al 25, dice que Él se levanta y reprende. O sea, en unas calma, en otras calla y en otras reprende. Aquí en Lucas dice que reprende a quien se levanta, a las olas que se levantan en contra de la embarcación. Dios reprende al devorador. No tengas temor en tu área económica. Ten fe en el Señor. Tenle temor a su nombre. Haz lo que Él te dice y verás que Él se va a levantar para reprender, para que esta tormenta financiera o económica que estés viviendo se calme. Pero cree en el Señor, ten fe, porque Él se levanta contra todo aquel que está haciéndote menguar. Pero tú y yo tenemos que creerle. Tenemos que tener la fe de que Él está en control de toda tormenta. Amén. Yo quiero decirte, y con esto voy a finalizar, que no hay tormenta que sea eterna. Que no hay tormenta que pueda detener la misericordia de Dios. No hay tormenta que te pueda apartar del amor de Dios y que sobre todo haga que tú te desvíes del propósito que Dios tiene para ti, siempre y cuando obedezcas las instrucciones o obedezcamos las instrucciones que Dios nos da. Sigamos al pie de la letra las indicaciones que Él nos da y tengamos la fe de que Él está en control de todo. Sigamos clamando desde el fondo de nuestro corazón, sigamos esperando en Él, sigamos pensando que Él es el único que puede ayudarnos, el único que puede sacarnos de toda circunstancia. Por negativa, perdóname, es que se subió por negativa que pueda parecer a nuestros ojos. Llénate de fe, vístete de fe y aumenta en ti ese temor reverente para el Señor y sal de la tormenta. Sal de la tormenta y vive como Dios quiere que vivamos, en paz, en armonía, aún, escucha lo que te digo, en medio de la tormenta, sabiendo que irá perdiendo fuerza en tanto tú y yo hagamos lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén. Pues hasta aquí mi enseñanza. Yo espero que te ministre, que te ayude a continuar adelante, pero sobre todo que recibas a Dios en tu corazón, su palabra que es viva y su palabra que es Jesús y su palabra que es el Espíritu Santo. Entonces, yo me despido de ti, nos estamos viendo muy pronto, que Dios te bendiga, te mando un abrazo y seas bendecido en todo lo que hagas. Amén. Dios.